Muy bien, ya estamos con un nuevo invitado en Iquique al Día. Esperamos que se quede con nosotros porque estamos junto a Gabriel Carrión, quien es el defensor regional de Tarapacá, quien está en esta oportunidad para contarnos varias cosas, entre esas su tercera cuenta pública, conversar de otros temas de interés. ¿Cómo está, defensor? Gracias, Karim, muy bien, feliz de conversar nuevamente contigo, de comunicarme a través de tus pantallas y de las pantallas de Iquique TV con todos los televidentes. Yo sé que el programa que tú diriges y en el que participas es uno de los más vistos acá en Tarapacá, que tienes un equipo muy animoso y que le pone mucho punch a las mañanas, y precisamente para mí es un agrado y un orgullo estar compartiendo esta conversación contigo. Qué bueno, defensor. Defensor, cuénteme, a ver, esta cuenta pública, revisándola, ahí en los videos y en los comunicados que salieron de la Defensoría, habla bastante de una baja en delitos entre el 2020 al 2021. Cuénteme un poco de qué se trata eso. Este es un fenómeno, primero, aclararle a los televidentes que las cuentas públicas son un deber funcionario de todo jefe de servicio regional y nacional, en el que se entrega información del trabajo realizado, que claramente es sustentado y financiado por los impuestos de todos nosotros, ¿no? En segundo lugar, en la cuenta pública lo que hago es repasar qué es lo que ha sucedido en el año que terminó, 2021, y hacer una breve comparación. Y en esa comparación, Karim, claramente el referente inmediato es el 2020. Al hacer esa comparación, y respondo tu pregunta, nos percatamos que hubo una rebaja que se ha mantenido de forma decreciente en el tema de vinculación de adolescentes a la persecución penal. Eso se ha mantenido desde el año 2018 a la fecha. Constantemente cada año ha bajado el número de ingresos de adolescentes, y también observamos en la región de Tarapacá que han bajado los ingresos en general de delitos. ¿Eso qué significa en palabras bien simples? Comparando el año 2020 con el año 2021, menos causas ingresaron para su tramitación bajo la responsabilidad de la Defensoría Penal Pública, menos imputados detenidos y eventualmente puestos a disposición del tribunal, y siguiendo la tónica de la región, muchas veces dejados en prisión preventiva también. ¿Hay algún estudio que indique el por qué? Sí, el por qué gira en torno básicamente a dos fenómenos que nos tocaron enfrentar muy fuerte en la región, porque fuimos junto a la metropolitana la región que más tiempo estuvimos confinados en razón del COVID-19. Sí. Y eso generó, primero, las personas confinadas en sus domicilios, poca movilidad humana por las restricciones, mayor presencia de autoridad básicamente uniformada, Policía de Carabineros, la PDI y el Ejército por el estado de excepción en las vías públicas, lo que supuso una rebaja del típico delito cotidiano de la vía pública, el robo por sorpresa, los robos por intimidación, ese tipo de delitos. Y eso además se reflejó en la rebaja de los delitos vinculados a la ley de tránsito, Karim. También, parecería ¿verdad? Que con la restricción de movilidad la gente tomó dentro de la casa y no salió a manejar. Claro. Es un delito son infracciones muy recurrentes acá en Tarapacá. Entonces, el fenómeno lo identificamos primero con la crisis sanitaria y segundo, con esta presencia más bien permanente y en un número importante de funcionarios de las policías y del Ejército de Chile en las vías públicas. Bueno, pero esta vinculación me imagino que también hace subir los delitos sanitarios, porque son los delitos sanitarios que hoy no están, en ese momento sí estaban, digamos, ¿no? Y ese es otro problema que nos tocó enfrentar, Karim, porque al principio, cuando se empezaron a impartir instrucciones sanitarias, se vincularon esas instrucciones sanitarias con delitos penales, es decir, con delitos que meritan pena privativa de libertad. Ya. Al correr del tiempo y previas gestiones de la Defensoría Penal Pública, tanto la excelentísima Corte Suprema de Justicia como el Tribunal Constitucional, acogiendo la postura de la Defensoría Penal, ordenaron y concluyeron que ese tipo de instrucciones sanitarias no eran lo suficientemente poderosas como para vincularlas con el derecho penal, y por lo tanto
aquel ingreso masivo de causas vinculadas a la infracción sanitaria derivó en que muchas de aquellas causas, yo te hablaría casi de un 60, un 70% de ellas, tuvieron que ser sobreseídas. Es decir, el propio tribunal declaró que la acción en la que incurrió el supuesto infractor no era un delito penal, sino era una infracción administrativa que en el peor de los casos ameritaba una sanción administrativa. ¿Y por qué pasaba eso? ¿Por la cantidad? A ver, ahí te explico en palabras bien simples. Muchas veces la reacción de la autoridad es utilizar el derecho penal como un instrumento de control social, que es una salida equivocada y así lo ha definido la Corte Suprema. Esa es la primera razón. Ya. Y la segunda razón es que muchos de los controlados durante el toque de queda, durante los periodos de limitación de movilidad, ya, nunca fueron pasados efectivamente a tribunales, sino simplemente se les entregaba una sanción vía una carta. Se les mandaba una carta y se les decía, te sancionamos por un delito penal y tienes que hacer tal y cual cosa para cumplir con la sanción. Por lo tanto, dígame. Deme un ejemplo de qué hacer, como tal y cual cosa que. Por ejemplo, te sancionamos con una multa de 6 UTMs. Si no las pagas, vas a tener que cumplir cárcel por esas 6 UTMs. Y si las pagas, te podemos dar un descuento si las pagas dentro de un plazo anticipado. Pero para eso necesitas recurrir al abogado. Entonces, ¿qué empezamos a hacer nosotros, Karim? Primero empezamos a atender las personas pese a la limitación de movilidad, porque la gente siguió viniendo a la Defensoría y nosotros seguimos trabajando continuamente. Y luego optamos por una salida más sana. Pedimos la base de datos del Poder Judicial, analizamos caso a caso y ubicando estos casos que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional dijeron que no eran delito, pedimos por escrito el sobreseimiento definitivo con muy buen éxito en tribunales, primero con una oposición férrea del Ministerio Público, pero luego el Ministerio Público tuvo que someterse a las decisiones de los máximos tribunales que tenemos en la República. Perfecto. Ahora, defensor, otro aspecto que quiero alcanzar a tocar. Ahí en sus comunicados aparece especialización de sus funcionarios, de sus abogados, defensores. ¿Eso se relaciona también un poco con esto de poder comunicarse de mejor manera con el mundo indígena, con el mundo de migrantes? Claramente, porque nosotros somos una institución que atiende personas y en ese contexto nos tenemos que ajustar a los fenómenos humanos que están iniciándose en la región, que están cruzando la región o que siempre han existido. Tú mencionas indígena, nosotros somos una región en la que la presencia indígena aymara y quechua es poderosa. Claro. No solo porque son chilenos asentados en Chile, sino porque hay un tránsito permanente de personas que vienen de Bolivia para hacer comercio. En segundo lugar, el fenómeno migratorio, tú no eres extraño a él, la sociedad tarapaqueña tampoco y claramente la Defensoría Penal Pública no. Y finalmente, apuntamos al tema penitenciario siempre buscando la reinserción social efectiva de aquellos condenados, privados de libertad, para reconducir y tener esa expectativa de que con nuestras acciones la reinserción sea exitosa y esa persona no permanezca en el círculo criminógeno y vuelva a cometer un delito. En eso nos hemos especializado, sin perjuicio de tener el equipo de defensores que practican defensa y ejercitan defensa penal pública desde la perspectiva general. Ok. Defensor, en base al tiempo tengo que pasarme de inmediato a otro tema que no podemos dejar de tocar. ¿Los delitos han cambiado en el último tiempo? La fórmula de delinquir o la fórmula de cometer un delito ha cambiado? Karim, preciso y concreto. Ya desde el Código de Hammurabi se recoge lo que es humano y natural. A medida que la humanidad ha ido creciendo, ha habido movilidad, ha habido conectividad. Y el fenómeno de la movilidad y la conectividad nos traen nuevos desafíos en todas áreas. Y claramente el derecho penal no es ausente de ese tipo de fenómenos. La movilidad humana, el intercambio tecnológico, las vías de conectividad virtual nos traen nuevas formas de delinquir a un país que geográficamente, Karim, está lejos de todo. Claro. Nuestra única forma de comunicación es la aérea, la marítima y ahora la virtual. Y eso ha generado un flujo de información y de experiencias que se traducen en fenómenos criminógenos para los cuales nos debemos preparar.
Y es así como la Defensoría Penal Pública, a partir del año 2019, ha Sí, estado capacitando a sus defensores, no solo en temas vinculados a el uso de bombas Molotov, por ejemplo, que en ya. Tarapacá era algo poco ocurrente, Sí, claro. y crimen organizado, la trata de personas con fines de prostitución, con fines El de explotación. sicariato y... Son figuras nuevas y que nosotros, Karim, las veíamos en telenovelas, teleseries o películas y Claro. nos sentíamos tan distantes a aquello, ¿no? En la doctora Ana María Polo veíamos eso. Bueno, la Ana María Polo nos mostraba cosas bien jocosas y bien discretas, pero tú tienes ahí series que causaron furor acá y que fueron objeto de rito, como El Patrón del Mal, Claro. las series vinculadas al tema del narcotráfico en Colombia. Telemundo se especializó en una serie de novelas que pasaron mostrando cómo operaban los narcotraficantes, los traquetos. Pero era muy lejano a la realidad de Tarapacá. Claramente. Bueno, a la de Chile en general, ¿eh? A la de Chile en general y a la del Cono Sur en especial. Entonces, nos tenemos que adecuar, nos tenemos que preparar y es por eso, y levanto una vez más contigo la bandera que este defensor regional ha estado cargando desde que llegó a la región, en el contexto del concepto de alfabetización jurídica legal. Conocer, entender y prepararnos, porque hay mucha gente en Tarapacá que por no conocer sus derechos, sus deberes, se involucra en hechos que son penalmente relevantes, Karim, y terminan inclusive privados de libertad cumpliendo condenas sin entender lo que hicieron, sino hasta cuando el abogado los asiste y los defiende. Entonces, ahí hay una manera en la que usted, Karim, y Quique TV me van a colaborar. A ver, ¿cómo qué? ¿Qué cosa puedo hacer yo y termino preso y nunca me di cuenta que yo lo hice para estar preso? Por ejemplo, recibir una bolsita de un tercero que le dice, por favor, lléveme esto en el bus y alguien lo va a estar esperando al otro lado para recibir esta bolsita. La buena fe termina en aquellos resguardos que cada persona tiene que asumir al tiempo de ayudar a un tercero. Te doy otro ejemplo. Me subo a un auto, estoy con amigos en un carrete y uno de ellos anda portando una bolsa con elementos controlados, con sustancias controladas por la ley de drogas. Tú sabes que el procedimiento policial en principio va a afectar a todos aquellos que estén dentro del auto, ¿cierto? Sí. Y finalmente te doy otro ejemplo más. Yo puedo estar perfectamente compadecido, muy compungido por la situación migratoria, y puedo tener un auto en el que 2 o 3 personas deciden subirse al auto y yo las dejo subir con un fin altruista, con un fin colaborador. Sí. Dentro del contexto de la persecución penal, un carabinero puede interpretar aquello por una acción vinculada a la trata de personas. Estoy trasladando migrantes irregulares en un contexto de vulnerabilidad, ¿no? Porque la mayor parte de estas personas migrantes son vulnerables, Karim, carecen de recursos y se enfrentan a situaciones bien complejas. No estoy diciendo con esto que ese grupo vulnerable a veces no contenga personas que cometen delitos y que claramente tienen que ser investigados, juzgados y, si así lo decide el tribunal, condenados, siempre respetando el Estado de Derecho que existe en Chile. Y por eso hay este triunvirato, ¿no? Tribunal, fiscalía tribunal que juzga, fiscalía que acusa, defensoría que defiende derechos humanos y garantías procesales. Defensor, entonces, a ver, sí han cambiado los delitos, ustedes sí han tenido que especializarse. Lo que quiero que me repita un poco, me lo dijo en una primera parte, los delitos entonces en el último tiempo bajaron. Karim, se produjo. Sí. Lo que le estoy preguntando es, entonces los delitos en el último año bajaron en cantidad. En cantidad, pero, y en esto debo ser franco y directo, recogiendo la información objetiva, se han generado acciones ilícitas de alto impacto en la comunidad. No puedo dejar de mencionar el tema vinculado al sicariato, los homicidios, los secuestros extorsivos, que claramente impactan una sociedad como la tarapaqueña, que no estaba acostumbrada a aquello. Pero si tú revisas esto desde una perspectiva criminológica, es el fenómeno al que nos estamos enfrentando y para el cual debemos prepararnos como sociedad, entendiendo que debe haber un equilibrio
y entendiendo que existe, como te digo, este triunvirato, el tribunal que juzga, el Ministerio Público que investiga y acusa, y finalmente y necesariamente La defensoría que defiende. Que mantiene el equilibrio, ¿me entiendes? Uh-huh. Entre los datos está que los delitos, o por lo menos los atendidos por ustedes, porque le aclaramos al público que en este caso es una defensoría pública, no estamos, porque usted puede cometer un delito y va y busca un defensor privado y usted lo paga, ¿verdad? Un abogado privado. En este caso, la defensoría pública bajó de 17.528 a 10.808, o sea, en definitiva bajó como 7.000. Y esos 7.000, Karim, se identifican no solo con los delitos comunes, sino con este grueso importante de delitos sanitarios. El 2020 fue un año de restricción absoluta. ¿Tú te acuerdas? Claro, todo era delito. Es decir, todo era objeto de control de la autoridad y todo tenía que traducirse eventualmente en una sanción. Y al pasar al 2021 se produce este relajamiento de las medidas sanitarias y finalmente el desconfinamiento, que era lo que todos los iquiqueños, hospicianos, habitantes de Tarapacá estábamos esperando, ¿no? Bueno, pero me imagino, defensor, que de alguna manera, o sea, está bien, está muy complejo el tema de cómo han cambiado los delitos. Sin embargo, la parte buena es que han bajado, o por lo menos bajaron en ese periodo. Así es, ahí hay una luz de esperanza, pero yo hablo acerca de una luz de esperanza para el 2021. Lo que necesitamos hacer, Karim, ahora es comenzar a vincularnos cercanamente con la comunidad, todos, no solo la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, con el objeto de entregar instrumentos e información, pero esperamos como funcionarios públicos, y hablo desde la Defensoría Penal Pública, que la comunidad también sea receptiva, que la comunidad entre en el diálogo, que la comunidad conozca el trabajo que cada institución hace, y lo entiendo, que es algo muy importante para una sociedad civilizada que busca pertenecer al primer mundo, y vamos en camino a aquello, pero nos falta harto, ¿no, Karim? Muchísimo. Pero bueno, como dice usted, defensor, con educación para todos, con mejores oportunidades de entender lo que sucede y cómo actuar, creo que las cosas podrían mejorar. Defensor, gracias por haber estado con nosotros, y sigan preparándose porque se les vienen delitos nuevos siempre. Así es, y ya te tengo comprometido, Karim, y a través tuyo a Iquique TV para que me inviten periódicamente a alfabetizar al público, que es importante, que es la audiencia más alta en Tarapacá, para hablar acerca de este tipo de delitos de los que la gente quiere conocer y culturizarse, ¿no? Informarse. Le vamos a pedir el permiso ahí a la producción. Yo estoy pendiente y dispuesto, Karim, usted sabe, siempre tengo tiempo para usted. Ok, que esté muy bien, defensor. Un abrazo, Karim. Igualmente. Gracias por haber estado con nosotros. Y ustedes no se vayan, que yo continúo con más Iquique al día a través de Iquique Televisión. No cambien, no hagan nada. Quédense acá que yo vuelvo de inmediato.